Muy bien, a las 7:52 tengo el gusto de saludar al presidente de APYME, el señor Eduardo Fernández. Eduardo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bueno, antes de ir al tema inflacionario y cómo le impacta a las pymes, quería saber los anuncios de ayer de Mauricio Macri junto con Dante Sica sobre la posibilidad de, en las economías regionales, de pagar menos cargas patronales. ¿Qué opina, Eduardo? Primero que un aviso acotado, se hizo un gran despliegue, incluso con presencia de gobernadores, y la magnitud del anuncio es bastante localizado, con una indefinición de que son las economías regionales. Por lo tanto vamos a esperar la aparición de los instrumentos legales para poder opinar con más precisión, pero cuando lo quieren cuantificar dicen entre 19 y 24.000 empresas pymes, en un universo de más de 900.000 que hay en el país, y habiendo creado expectativa también en una cantidad de anuncios o posibles anuncios que no se concretaron. Por ejemplo, porque hoy la PEC en la faja impositiva, facilidades de pago, de la tasa de interés, ampliación de los planes, pero también en las pymes, usted sabe, estamos pidiendo fundamentalmente recreación del mercado interno, baja en las tarifas de energía, estamos pidiendo protección también de nuestra industria nacional, estamos pidiendo que haya líneas de crédito para el consumo y la producción a tasas adecuadas. Es decir, estamos pidiendo una batería de cuestiones que no fueron tenidas en cuenta, y darle la magnitud y ser un factor de creación de empleo también nos parece exagerado, porque ustedes, llevémoslos al ridículo, pero si ustedes en este estado de situación de subutilización de la capacidad productiva y de falta y caída permanente de la actividad económica y las ventas, le dicen mañana le regalo el empleado, no o los aportes, seguramente esto no va a ser motivo de tomar un empleado, porque no hay actividad. Usted no contrataría a alguien que no tenga nada que hacer, ¿no? Sí, verdaderamente. Sí, la verdad que me llama la atención que ponen el foco economistas del gobierno en la inversión, pero si no hay demanda, si no hay consumo, ¿quién va a querer contratar a un empleado o comprar una máquina si no va a vender? Es tan elemental eso. ¿Cómo puede cuestionarse eso más allá de la ideología de cada uno, desde la realidad económica, socioeconómica, ¿no, Eduardo? Fíjese que ustedes el periodismo ha estado reflejando algunas cuestiones que veníamos diciendo nosotros, pero empezaron a aparecer datos oficiales de consultoras y de entidades universitarias también con respecto al cierre, de la cantidad de cierre diario, ¿no? Sí. Ya no hablamos mensual de comercios, de industria, y se reflejan diariamente en los medios el cierre de fábricas emblemáticas o de líneas de producción. Y los avisos no fueron en torno tampoco a una situación económica. Esto también produce en el que lo lee, en el pequeño y mediano empresario que está angustiado, que me pregunta a mí, che, ¿qué es esto, verdad? Y la verdad que no le toca a un enorme sector industrial, no soluciona los problemas más angustiantes, porque el problema más angustiante es un modelo económico que ha restringido y enfriado el mercado interno, que no quiere financiar ni la producción ni el consumo, y esto en realidad es lo elemental para poder empezar a hablar de otras medidas que hagan que la pequeña y mediana empresa, o también el emprendedurismo, como le suele gustar a este equipo económico mencionar, juegue su rol dinámico de creación de empleo y también de producción, ¿no?
Sí, aparte otro dato, Eduardo, contundente de lo que usted dice sobre el impacto mínimo que tienen en unas 20.000 empresas de las economías regionales, este tema de la carga patronal. Fíjese, en Infonews marcan un dato interesante. La inflación en las provincias, precisamente las economías regionales, se ubicó muy por encima del promedio nacional. Por ejemplo, Córdoba, anualizado, Córdoba le está dando... primero, el índice de enero dio casi 4, 3,97. En Neuquén, anualizado, 55% en los últimos 12 meses. En Mendoza, anualizado, 56,5 la inflación. Es decir, que en las economías regionales, precisamente, es todo más caro. Sí, y además estamos hablando de otro fenómeno que aparece unos días después. Eso estamos hablando de índice de precio minorista, ¿no es cierto?, consumidor. Cuando aparece el índice de precio mayorista y el crecimiento también demuestra cómo la pequeña y mediana empresa queda en ese sándwich. El índice de precio mayorista viene siendo mucho mayor que el de minorista. Esto significa, por ejemplo, a ver, en casos concretos, para que se entienda, en el pan es imposible, es decir, si la harina aumentó anualmente el 178%, la energía eléctrica también, usted en el pan pudo trasladar entre el 60 y el 80%, lo mismo estamos hablando de barbaridades, de cifras enormes, pero el pequeño y mediano empresario, que es el que está en relación con el consumo, con el vecino, con el barrio, no puede trasladar todo el aumento porque si no directamente no vende. Correcto. Bueno, la situación vislumbra en un horizonte, se habla de que hay algunas medidas ahí, vamos a poner entre comillas, populistas que prepara el gobierno con Dante Sica, a medida que se acerquen las elecciones. ¿Ustedes tienen esperanza que eso verdaderamente solucione los problemas de fondo o van a ser cosméticos, paliativos? Primero hay que verlo, ¿no es cierto? Sí. No nos atrevemos a emitir opinión. Ustedes hicieron en el año 2016 campaña durante 2 largos años, con las virtudes de la ley PYME. ¿Usted se acordará? Sí, claro. Hoy se olvidan todas, ya vencieron muchos de los beneficios que proclamaba esa ley PYME y nunca fueron reglamentados otros artículos. Entonces, entre el anuncio y la realidad hay un trecho. Y fundamentalmente lo que hay también es un modelo económico que es el que no está dispuesto a tocarse y que dice que es el rumbo correcto, que justamente afecta al consumo, desprotege nuestra industria nacional y le da al sector financiero un rol que es el único que obtiene ganancias. Es decir, ¿expectativa para ustedes? Y si usted aplica la misma fórmula va a tener el mismo resultado. Bien, bueno. Lo que pasa es que estamos hablando de el 80% de la generación de empleo y de trabajo en el país lo dan ustedes. El tema es preocupante, ¿no? Y por eso hay miles de pérdidas de puestos de trabajo y no hay una comprensión real de la destrucción del aparato productivo y el rol que juega esto. Eduardo, gracias como siempre por atendernos. Por favor, que tenga buen día. Eduardo Fernández es el presidente de APYME, una de las entidades que aglutina a las pequeñas y medianas empresas, comercios, servicios de todo tipo, ante el anuncio de ayer de Mauricio Macri y Dante Sica de que las empresas PYME de economías regionales no pagarán cargas patronales de sueldos hasta 17.500 pesos.